Para sorprender a mi esposo, me desnudé y me escondí en su dormitorio en la obra. Para mi sorpresa, mi esposo no apareció, pero 3 de sus compañeros sí. Mi ropa interior los excitó, y empujaron a la cocinera sobre la tabla de cortar y la agredieron violentamente. La escena fue tan intensa que me excité muchísimo y me divertí mucho, sin poder contener el llanto. Todos miraron hacia el armario donde me escondía. 1. Me llamo María y soy casada. Hoy es el cumpleaños de mi esposo Carlos. Para sorprenderlo, llegué temprano a su dormitorio en la obra. Después de poner la mesa, planeé ponerme el vestido negro de encaje y huecos que había preparado con tanto esmero. Dicen que este vestido es un bombazo, y aunque suelo ser conservadora, era la primera vez que compraba uno. Pensar en el deseo incontrolable de mi esposo me llenó de alegría. Pero justo cuando me quitaba la ropa, antes de siquiera ponérmela, oí las voces de varios hombres desconocidos hablando en el pasillo. Oye, ¿no dijo mi marido que la obra estaba cerrada por el día del trabajo? ¿Cómo ha podido pasar esto? Antes de que pudiera darme cuenta, ya estaban usando sus llaves para abrir la puerta. Desesperada, no tuve más remedio que esconderme en el armario. Justo cuando me agaché, la puerta se abrió de golpe. Entonces oí un grito de sorpresa. ¡Guau, qué blanco! Me sobresalté. ¿Me habrían visto? Este bollo al vapor está blanquísimo. ¿Quién lo ha hecho? Ajá. Así que estaban hablando de mis platos. Respiré aliviada, pero al instante siguiente, el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo puede haber aquí un té amargo de mujer y un sostén? ¡Ay, no! Estaba tan ansiosa que ni siquiera escondí mi té amargo y mi sostén. Contuve la respiración y abrí el armario una rendija sin hacer ruido para ver qué había afuera. Lo que vi me impactó de nuevo. Vi a 3 hombres corpulentos, sin camisa y sonriendo juguetonamente, reunidos, jugando con mi té amargo y mi sostén. Entonces, cerraron los ojos y empezaron a oler mi té amargo y mi sostén. Observándolos, como pervertidos, disfrutando del aroma con aparente placer. Sorprendentemente, lejos de sentir asco, me sentí un poco excitada. Hombres desconocidos sosteniendo ropa interior manchada con mi olor y mis restos. De repente, mi mente recordó las escenas de una película pornográfica que había visto antes. Sería tan emocionante si pudiera tener sexo con estos 3 hombres, ¿verdad? Ayuda. ¿En qué estoy pensando? Mi marido y yo siempre hemos tenido una buena relación, y de hecho estoy teniendo una fantasía así. Debo estar perdiendo la cabeza. Pero mi racionalidad solo duró un segundo antes de que la escena que tenía delante volviera a abrumarme. Todos tenían la piel oscura, cinturas y abdomen marcados, y músculos bien definidos. Solo había visto hombres con figuras esbeltas como mi esposo. Esta era la primera vez que veía a uno tan musculoso. Sentía como si me quemara todo el cuerpo. Oye, ¿qué te parece? ¿Hay una mujer escondida en esta habitación? En ese momento, un hombre habló de repente, asustándome. ¿Lo sabía? ¿Entonces vendrán por mí? Sabes, estoy desnudo ahora mismo, como un cordero al matadero. Mira esas 3 miradas pervertidas. Si me encuentran, imagínate lo que me va a pasar. En ese momento, otro hombre dijo. Es posible. Quizás sea la esposa de Carlos. Después de todo, de los 4, él es el único con familia. Dios mío. Incluso adivinó mi identidad. ¿La esposa de Carlos? Dios mío, qué guapa es esa chica. La vi en el teléfono de Carlos la última vez. Tiene la piel clara y regordeta. Pero la cosa es que su aspecto. Esos ojos color flor de durazno, tan llorosos, es una persona difícil de complacer. Olvídate de Carlos. Ni siquiera si estuviéramos los 3 juntos, no creo que pudiéramos satisfacerla. Justo cuando se me nublaba la vista, oí una voz furiosa. Joder, no lo soporto más. Vamos a buscar una prostituta, dijo otro hombre en ese momento. Jaja, no hace falta. Te olvidaste de doña Lucía, la cocinera. Sí, ahí está doña Lucía. Esa mujer tiene unas curvas que seguro que es genial. Dicho esto, un hombre salió corriendo contento. ¿Doña Lucía? Al oír ese nombre, de repente pensé en una joven encantadora. Era la cocinera de la obra de mi marido y vivía al lado. Era madre soltera con un hijo de preparatoria. Aunque no tan joven como yo, seguía siendo bastante guapa. Están llamando a doña Lucía. ¿Será que están pensando? Me dio un vuelco el corazón al pensarlo. Efectivamente, unos minutos después, entró un hombre con doña Lucía.
Dijeron que me buscaban. ¿Qué pasa? Apenas había preguntado doña Lucía, gritó. Vio a uno de los hombres sentado desnudo. Doña Lucía se giró para correr, pero el otro hombre la detuvo. Doña Lucía estaba un poco asustada. ¿Qué estás haciendo? Que te jodan. Esas palabras obscenas me llenaron de vergüenza, y el rostro de doña Lucía se sonrojó. Las lágrimas casi caían. Pero aún así advirtió con voz temblorosa, no hagas nada, o gritaré. Tía, grita todo lo que quieras, pero ¿qué pensará tu precioso hijo si ve esto? Una madre que ha trabajado tanto para criarte no puede vivir sin un hombre. En su mano tenía un video de doña Lucía desnuda, consolándose con un lápiz labial rosa. Doña Lucía estaba conmocionada y aterrorizada, y las lágrimas que habían estado brotando de sus ojos cayeron de repente. ¿Qué quieres? Acuéstate, dijo un hombre, haciendo chasquear su cinturón y señalando. En una tabla cercana. Miré y vi que era la tabla de cortar en la que acababa de cortar. De hecho, estaban intimidando a doña Lucía por esto mismo. ¡Qué indignante! Doña Lucía ya estaba llorando. Pero los tres no tuvieron piedad y la presionaron agresivamente. Doña Lucía no tuvo más remedio que tragarse la vergüenza y acercarse a la tabla de cortar. Al segundo siguiente, los oí burlarse. Miren, esta cosa no tiene aspiradora. No pude evitar quedarme atónita. Doña Lucía se mordió el labio y dijo avergonzada, solo soy una madre soltera y solitaria, pero no soy ninfómana. No soy una zorra. Por favor, no me hagan esto. Dios mío. Esto va a empezar. Tenía muchas ganas de salir a rescatar a doña Lucía, pero estaba en ese estado. Justo cuando estaba entrando en pánico, la tabla de cortar empezó a chirriar. Miré y vi a 3 de ellos abriendo sus puertas a la vez, actuando con una rudeza increíble. Al mismo tiempo, un silencio sepulcral se hizo de repente afuera. «¡Hay alguien en el armario!» Un hombre gritó de repente, presa del pánico. «¡Oh, no! ¡Maldita sea! Hablé tan fuerte. Esto se acabó. Me van a encontrar. Si abren el armario y ven desnuda a la esposa de su compañero, ¿cómo voy a explicarlo? ¿Y si quieren que sustituya a doña Lucía?» 3. Sus pasos se acercaban, mi respiración se aceleraba, mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos, rezando para que de repente desviara su atención y me dejara ir. Pero eso no sucedió. Abrió la puerta del armario de golpe. En ese momento, el aire se congeló. Mis ojos se encontraron con los suyos, y los 2 hombres detrás de mí y doña Lucía abrió los ojos de par en par, sorprendida. Me apoyé en el armario, con los músculos de la espalda tensos, y miré al hombre frente a mí, algo desconcertada. Vaya, vaya. Intenté decir algo, pero no me salió nada. Solo pude cubrir mis partes íntimas con la ropa del armario. Se hizo un momento de silencio. El hombre y yo intercambiamos miradas, y él fue el primero en romper el silencio. ¿Eres la esposa de Carlos? Asentí. Los 2 hombres, ahora se recuperaron del susto y se acercaron a mí con gestos juguetones. Entonces, justo ahora. Al darse cuenta de mi situación, expliqué rápidamente, no vi nada. Agarré la ropa y eché a correr, pero me detuvieron. Entré en pánico, acabo de enterarme de que estaban de vacaciones, así que vine a sorprender a mi esposo. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero la verdad es que no vi ni oí nada. Justo ahora, aunque fantaseaba con todo tipo de escenas subidas de tono, eran solo fantasías. Tengo esa adicción, pero se limita a mi esposo. Puedo pedírselo una y otra vez, pero no puedo entregarme fácilmente a un desconocido, y mucho menos a 3 personas. Justo cuando pasé junto a ellos y estaba a punto de irme, doña Lucía bajó y me agarró la mano, suplicándome, chica, por favor, sálvame, llévame contigo. Quería llevármela conmigo, pero esos hombres no lo permitían. Originalmente había planeado salir primero y luego buscar a alguien o llamar a la policía. No tuve más remedio que decir, tía, lo siento, por favor, no me avergüences. De verdad que no sé nada. Dicho esto, le aparté la mano sin piedad y me dirigí a la puerta. En cuanto di un paso, me apartaron. Cariño, divirtámonos un poco primero. No mostraron intención de soltarme, sus manos ásperas me manoseaban imprudentemente. Asustada, grité en señal de advertencia. No, no me toques. Pero al ver mi reacción, intensificaron sus ataques. Asustada, supliqué, no, no, por favor. No, no,
no. Empujé y me resistí débilmente, pero no era rival para los 3 hombres altos y musculosos que llevaban años haciendo trabajos manuales. Me tenían inmovilizada contra la pared y me acosaban imprudentemente. Varias veces, casi grité de placer. Cada uno me sostenía suspendida en el aire por una pierna. De repente, perdí el equilibrio y tuve que aferrarme a uno de ellos por el cuello. En ese momento, mi deseo interior alcanzó su punto máximo, y mi cuerpo se sentía como si estuviera plagado de innumerables serpientes. Un fuerte deseo de opresión y conquista por parte de un hombre me invadió. Pero mi moral no me permitía traicionar a mi esposo. Quería que me humillaran rápido, pero también esperaba que me dejaran ir. Estas emociones contradictorias casi me hacen caer de rodillas. Justo entonces, doña Lucía aprovechó de repente el placer que sentían por mí y se liberó para escapar. Pero antes de que pudiera irse, la arrastraron hacia atrás, y uno de los hombres la abofeteó. «Perra, pronto te toca. No puedes esperar más, ¿verdad? Entonces te complaceré». Dicho esto, empujó a doña Lucía al suelo. Los otros 2 hombres también me inmovilizaron, colocándome en la misma posición que doña Lucía. Al segundo siguiente, a doña Lucía y a mí nos arrancaron los pantalones con fuerza, nuestro último velo de vergüenza. Cerré los ojos con desesperación. 4. Justo cuando pensé que estaba a punto de perder mi inocencia, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué hacen? El hombre que entró era elegante y refinado. Inmediatamente entraron en pánico. «Alejandro. Alejandro, estas 2 zorras nos sedujeron». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras negaba con la cabeza. «Estás despedido. Fuera. Si sigues diciendo eso, llamaré a la policía». Huyeron presas del pánico. Doña Lucía también salió corriendo, cubriéndose la cara y llorando. Yo seguía aterrorizada, temblando y paralizada, incapaz de moverme. Hasta que el hombre se acercó y me abrazó. Su mano cálida y grande me palmeó suavemente la espalda. No pude contenerlo más y rompí a llorar. «No llores, te lastimarás los ojos». Me consoló pacientemente, dándome seguridad, y mi emoción se fue calmando poco a poco. Después, con mucha consideración, me sirvió una taza de leche caliente. «Gracias, señor». Sostuve mi café con lágrimas en los ojos. Tras ser presentada, supe que era el dueño de la fábrica, Alejandro. Tras escuchar mi historia, cogió el teléfono y empezó a llamar a la policía. Asustada, le agarré la mano rápidamente. «No, por favor, jefe, de ninguna manera». «¿Por qué?». El jefe parecía desconcertado. «Jefe, por favor, entienda que soy mujer. Si llamo a la policía, mi marido se enterará, y entonces yo». «¿Y qué si solo veo cómo los malos se salen con la suya?». La idea de llamar a la policía se extendería, me señalarían y mi marido no podría mantener la cabeza en alto. Se me saltaron las lágrimas de nuevo. Al verme así, el jefe se rindió. Tras un momento de silencio, prometió no llamar a la policía y guardar mi secreto. Pensé que el asunto estaría zanjado, pero 3 días después, recibí un mensaje multimedia. Abrí mi teléfono y la escena en pantalla me horrorizó tanto que lo dejé caer. En el video, los 3 hombres me inmovilizaron y me arrancaron la ropa interior con violencia. Y me mordí el labio. Duró solo unos segundos. No había rastro de mi resistencia, ni de que mi jefe intentara rescatarme. Este video hacía imposible saber si lo había hecho voluntariamente o me habían obligado. Al segundo siguiente, recibí un mensaje de texto del otro lado. «Si no quieres hacerte viral, haz lo que te digo». Al ver las palabras en la pantalla, me invadió un sudor frío. Una sensación de desesperación me invadió. Pregunté al otro lado si eran los mismos 3 hombres de aquel día, y dijeron que no. No tenían ni idea de que me escondía allí, así que era improbable que hubieran instalado una cámara con antelación. Esto significaba que había alguien más en la oscuridad en ese momento. «¿Quién eres tú? ¿Cómo conseguiste este video? ¿Sabes que grabar a alguien en secreto y amenazarlo es un delito? Te insto a que lo borres de inmediato o llamaré a la policía». El hombre respondió rápidamente, con un tono completamente indiferente. «¿Llamar a la policía? Ahora no es momento para que seas tan terca, ¿verdad? Si envío estos videos, podrías incluso estar pidiendo una vivienda en el infierno. Entonces no solo tus padres y familiares, sino incluso tus suegros sabrán lo guarrilla que eres con otros hombres. Y tu marido, por supuesto, el señor Carlos». Dios mío, incluso sabía el nombre de mi marido. Parecía que no lo decía a la ligera.
Aunque mi marido solo es obrero de la construcción, tiene un trabajo extra. No sé qué es, pero me da decenas de miles de dólares de paga cada mes. Lo más importante es que mi marido cubre todos los altos gastos médicos mensuales de mi madre. Aunque mi marido me trata bien, no sé si creerá que me obligaron a tener relaciones sexuales después de ver este video. Si él también piensa que soy una mujer infiel, entonces mi madre. No estoy dispuesta a arriesgarme. Le pregunté a la otra persona, dime, ¿qué quieres exactamente? No intento torturarte. Solo quiero que hagas algo sencillo, seducir a alguien. Eso fue bastante impactante, pero no esperaba que las fotos que me envió fueran de mi jefe. ¿Cómo podía ser él? ¡Qué casualidad! ¿Por qué él? No hagas preguntas que no deberías hacer. Solo necesitas saber que lo odio. Tienes que seducirlo sin piedad, obsesionarlo, cautivarlo e impedir que pare. Entonces, lo dejaré por completo y borraré todos los videos. No dejaba de presionarme para que tomara una decisión, y yo estaba desesperada. De repente, pensé en mi jefe. Me guardaba rencor. Sabía todo lo que había pasado ese día, y era el único que podía ayudarme ahora. Pedí cita para reunirme con él inmediatamente, pero antes de llegar al lugar acordado, mi esposo llamó. Dijo que acababa de recibir una broma extraña. Alguien dijo que me engañabas, y hay un video. Tenía tanto miedo que no podía soportarlo. Lo regañé como una loca, qué psicópata. Pero, cariño, ¿de verdad estás teniendo una aventura? Lo negué repetidamente, intentando aparentar calma. Después de colgar, me senté a un lado de la calle y rompí a llorar. ¿Por qué el destino me había jugado una mala pasada? Para tener que afrontar esto. Mi jefe llamó para preguntarme por qué no había ido, y tuve que inventar una excusa. Parecía que no tenía más remedio que aceptar el trato con ese tipo. Solo me dio un mes. 5. Para entablar una relación con mi jefe, fui a trabajar de limpiadora en el lugar donde él entrenaba habitualmente. Las mujeres admiran a los hombres con admiración, admiración por su dinero, estatus y poder. Los hombres, en cambio, admiran a las mujeres con cariño y el deseo de protegerlas. Aunque yo era bastante guapa, mi jefe era joven, rico y exitoso en su carrera, y probablemente había visto a muchas mujeres hermosas. Tenía que encontrar otra manera de llamar su atención. La primera vez que lo conocí en el gimnasio, unos clientes me estaban acosando. Estaba limpiando bien, pero algunos hombres insistieron en hacer ejercicio en la zona que yo limpiaba. Choqué con ellos accidentalmente con mi trapeador y empezaron a darme problemas. Cuando apareció Alejandro, me arrodillé en el suelo, con la ropa hecha jirones, y no podía dejar de temblar. Miré a Alejandro con una mirada inocente. Probablemente parecía un conejito tembloroso. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí dócil e indefensa a la vez. Alejandro los regañó de inmediato. Quizás por su abrumadora presencia, huyeron sin decir palabra. Me había salvado otra vez. Pero no sabía que esta vez era un montaje, una actuación cuidadosamente orquestada por mí, incluyendo a los hombres que acababan de acosarme. Alejandro me bromeó. ¿Por qué siempre te pones como una llorona cuando te veo? Al ver que mis lágrimas se intensificaban, extendió la mano y me la secó. ¿Por qué haces esto siendo tan joven? Mi madre está gravemente enferma y mi marido gana tan poco, así que solo puedo. No quiero estar sin mi madre. ¿Qué tal si le das un aumento a tu esposo? ¿Cómo se llama? Después de que rechacé discretamente la oferta, finalmente me ofreció un puesto en su empresa. Mi primer paso finalmente tuvo éxito. Fue la manera más rápida que se me ocurrió. Después de todo, esa persona solo me dio un mes. Alejandro en el trabajo era decidido, serio, completamente diferente a las 2 veces que me había salvado. Siempre se mantenía alejado de mí y me trataba con frialdad en el trabajo, igual que trataba a los demás empleados. Esto era increíblemente frustrante y empecé a tenerle un poco de miedo. Debía de ser muy recto, y un hombre como él definitivamente no estaría sin novia, así que ¿cómo iba a seducirlo? En cambio, sentía que me estaban seduciendo. Aunque mi esposo no era feo, tenía un aspecto adorable y encantador, mientras que Alejandro tenía un atractivo diferente, serio, reservado y aparentemente estable. Eran tipos completamente diferentes. Sentí como si hubiera entrado en una novela romántica. Era el tipo de hombre que nunca había conocido en la vida real. Incluso soñaba con él por las noches. En el trabajo, no pude evitar echar un vistazo a su oficina. Al verlo levantar la vista, me sentí tan culpable que quise esconderme. Mi plan era claramente seducirlo,
Pero ¿cómo había resultado así? Estaba saliendo mal. Así que decidí tomar la iniciativa, pero por mucho que creara oportunidades, no avanzaba. No tuve más remedio que decirle al hombre que me amenazaba que no podía hacerlo y cambiar las condiciones. Puta, fuiste tú quien lo sedujo, no él quien te sedujo a ti. ¿Te atrae? Continuó dándome muchos detalles. Me quedé un poco sorprendida. Este hombre era aún más insidioso de lo que pensaba. Podría trabajar aquí mismo en la empresa, vigilándome. Estaba aún más asustada. Parecía que tenía que pensarlo bien. Esa noche, mi esposo me besó y me dijo que tenía un gran secreto que contarme. Mi esposo era huérfano, pero hacía poco había encontrado a sus padres biológicos. En aquel entonces, después de que la niñera sedujera al padre de mi esposo y fuera rechazada, guardó rencor y abandonó a mi esposo de 4 años. Ahora la niñera ha sido llevada ante la justicia. Aunque un poco sorprendida, me alegré de verdad por mi esposo. Dijo que sus padres eran increíblemente ricos y no querían ser una carga para mí, así que lo mantuvieron en secreto. Me conmovió profundamente. Resulta que mi esposo no tiene ningún trabajo extra, era todo lo que sus padres le daban. Mi esposo es tan amable. Sin duda lo trataré aún mejor en el futuro. Odiaba aún más a esos 3 hombres, odiaba a esa rata apestosa que se escondía en las sombras. Si no fuera por ellos, sería la mujer más feliz del mundo. Pero a pesar de mi asco, tenía que afrontarlo. Tenía que seducir a Alejandro. Si podía ayudar, el video sería destruido y mi esposo nunca se enteraría de esto. Pero la realidad me dio un duro golpe. 6. Al día siguiente, mi esposo me dijo que aún no conocía a sus padres y que quería llevarme a una cena familiar. Me desperté temprano y me puse guapísima. Mi esposo no dejaba de elogiar mi belleza. En la mesa, los padres de mi esposo fueron cariñosos y amables conmigo. Estábamos disfrutando de la comida, cuando de repente mi esposo me presentó a otro miembro de la familia. Mi hermano. Es increíblemente poderoso, un jefe indomable, pero a veces es un poco agresivo. Cuando entró su hermano, me quedé atónita. Esa persona no era otro que Alejandro. En ese momento, Alejandro también estaba atónito. Mi esposo era tan ingenuo y despistado que ni siquiera se dio cuenta y nos presentó con entusiasmo. Mi suegra notó que algo andaba mal y preguntó, ¿se conocían de antes? Alejandro dijo que trabajaba en su empresa. Todos se sorprendieron. Después de la cena, me disculpé y no fui a casa con mis amigos. Le escribí a la persona que me amenazó. No puedo seducirlo. Ahora es el hermano de mi esposo. Esto no está bien. Si toda la familia se entera, mi matrimonio podría arruinarse. No tienes derecho a negociar. Solo quedan 20 días. Espero que te des prisa. Entonces dejó de responder. Estaba destrozada. ¿Cómo pudieron haber terminado así las cosas? No dormí en toda la noche y al día siguiente fui a trabajar con un ojo morado. Para mi sorpresa, Alejandro me preguntó si no había dormido bien la noche anterior. Sabes, antes no me hablaba mucho más que de trabajo. Con el tiempo, noté que su actitud hacia mí se acercaba cada vez más. Tomaba la iniciativa para invitarme a cenar, y cuando me hablaba, no era como un jefe que organiza a un subordinado, sino más bien como una familia. A veces, cuando hablábamos de trabajo al salir, su tono por teléfono se volvía suave, ya no frío. Y esto me llevó a profundizar cada vez más en la relación. Incluso empecé a anhelar esa ternura. Siempre lo llamaba con el pretexto del trabajo, aunque fuera algo trivial, solo para escuchar más su voz. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Sentía que estaba completamente enamorada de él. En su presencia, me preocupaba muchísimo mi imagen. También me alegraba mucho ir a cenar a casa de los padres de mi marido porque podía verlo. Esa persona me pidió que lo sedujera, pero ahora yo me había enamorado de él primero. Me sentía cada vez más angustiada. Cada día, cuando mi marido llegaba a casa y me abrazaba y me besaba, me culpaba. Era tan bueno conmigo, ¿cómo podía ser tan voluble? Mi marido sabía que su hermano y yo solíamos estar solos por trabajo, pero nunca decía nada. Siempre le pedía a su hermano que me llevara a cenar y que luego me dejara por la noche. Y yo actuaba como una pervertida. Cuando me sentaba en el asiento trasero del coche de su hermano, miraba su espalda a escondidas. Era una mala persona. Mi marido confiaba tanto en mí, pero yo era una idiota. Aunque mi corazón se agitaba, solo estaba en mi corazón. Siempre me controlaba, temiendo que Alejandro se diera cuenta de mis sentimientos.
Hasta esa cena familiar, trajo a una mujer y la presentó como su novia. Me quedé tan sorprendida que olvidé saludarlo. Solo después de que mi esposo me lo recordara, lo saludé a regañadientes. Dije que tenía que ir al baño y salí corriendo. La tristeza y la pérdida eran visibles en el espejo, y casi lloré. Sabía que mis sentimientos por Alejandro eran más que un simple enamoramiento. Antes de que pudiera superar la tristeza, ese demonio empezó a enviarme mensajes amenazantes de nuevo. Se acabaron 2 días, y te doy uno más por lástima. Si no hay progreso, no vengas a suplicarme. Haberme enamorado del hermano de mi esposo ya era una espina clavada, y ahora este demonio me obliga a revelarlo todo. Estoy prácticamente perdiendo la cabeza. Solo quiero una vida tranquila. No quiero que esta relación inmoral se agrave, que afecte la relación entre mi esposo y su hermano y arruine a su familia. No quiero comportarme como una zorra delante de la persona que amo, sin importar mi imagen. Sentía que estaba al borde de un colapso mental, y a veces solo quería acabar con todo. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, la situación dio un giro completamente drástico. Nunca lo hubiera imaginado. 7. Ese día fue el día en que mi suegra nos llamó a cenar. Le envié un mensaje al pervertido que me amenazó. Escoria. Un demonio como tú irá al infierno. Te digo que me subestimaste. Mientras termine con esto, no podrás amenazarme más. Voy a morir ahora. ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha? Me obligaste a morir. Ni siquiera como fantasma, te dejaré ir. Curiosamente, mientras perdía el control de mis emociones y le enviaba mensajes, el teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. Envié otro mensaje y, efectivamente, el teléfono de Alejandro volvió a sonar. Envié otro mensaje y su teléfono volvió a sonar. De repente, mi rostro palideció. Temblé mientras caminaba lentamente hacia su habitación, con el corazón en la garganta. Cuando las palabras familiares aparecieron en la pantalla, me quedé completamente atónita. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían aparecer aquí las palabras que le envié a ese pervertido? Sentí un hormigueo en la cabeza. Así que el tipo despreciable que se escondía detrás de mí como una rata era Alejandro. Imposible, imposible. ¿Cómo podía Alejandro, el noble, gentil y caballeroso estudiante estrella de una prestigiosa universidad, ser el canalla que solo amenaza a los demás? ¿Cómo podía el hombre al que amaba tanto ser? Pero las palabras en la pantalla me obligaron a creerlo. Entonces, ¿por qué me pidió que lo sedujera? Eso significaba que todo su rencor era mentira, y me aterroricé al instante. ¿Cuál de sus palabras era cierta? Justo cuando estaba en shock, con la mente acelerada, una voz apagada resonó a mi lado. ¿Viste eso? Era Alejandro. Estaba envuelto solo en una toalla, secándose el pelo húmedo mientras me miraba con sensualidad. Lo miré horrorizada mientras me acorralaba contra la pared, con sus finos dedos enjugándome suavemente las lágrimas. Lo aparté con fuerza. Dijiste que lo que vi no era real, que el pervertido que me amenazó no eras tú. Fue real. Era yo. Dicho esto, me apretó contra la pared, con las manos sobre mi cabeza. Entonces, mis labios se sellaron. MMM. Vete. Lo mordí con fuerza y me soltó con dolor. Le di una bofetada. Maldito seas, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo te ofendí? Me advirtió lentamente, baja la voz. Mi mamá y los demás podrían volver pronto de la compra. Lo ignoré. ¿Te divierte burlarte de mí? ¿Disfrutas viéndome sufrir como un demonio todos los días? ¿Por qué me torturas? ¿Te estás aprovechando de mí? ¿De qué te estás aprovechando? Me aproveché muchísimo de ti. Te usé como motivación para mi trabajo. Pensé que eras una flor inalcanzable, inalcanzable. Quería ser tan buena como tú, no ser rechazada por ti. Nunca pensé que serías tú quien me causaría más dolor. Me desplomé en el suelo, cubriéndome la cara y sollozando. Se agachó y me abrazó fuerte. Luché, pero me abrazó con más fuerza. ¿Siempre supiste que era la esposa de tu hermano? Tú fuiste quien orquestó el ataque de esos hombres contra mí, ¿verdad? Lo aceptó todo. Al verme mirarlo con horror, dijo con dulzura, lo siento, pero por favor escúchame. ¿Perdón? ¿Qué sentido tiene disculparse cuando el daño ya está hecho? Si no me hubiera dado cuenta ahora, ¿cuánto tiempo me habría torturado? María, aunque te mentí, fue todo porque te amaba. ¿Recuerdas cuando estábamos en la universidad y yo ahorraba?
¿Alguien de ahogarse? Esa persona era yo. Desde ese día, me enamoré de ti. Pensé que eras tan amable como un ángel y tan hermosa como un hada. Me sentía demasiado común para ser digno de ti, así que solo podía esperar. Mi carrera finalmente empezó a despegar, y finalmente parecía un pretendiente calificado, pero no pude encontrarte. Cuando lo hice, descubrí que ya estabas casada con mi hermano perdido hace mucho tiempo. Sentía mucho dolor, ¿sabes? Mi hermano fue secuestrado muy joven y ha sufrido mucho a lo largo de los años. No podía robarle a su esposa y arruinar su felicidad. Así que tomé esta decisión. Si te enamoraras de mí, no sería una persona despreciable que acosó a mi hermano y le robó a su esposa. Me quedé atónita. Resultó que yo también le gustaba, tanto como a mí. Debería haberme alegrado, pero no. Estaba horrorizada. En mi mente, era guapo, recto, amable, servicial y perfecto. Pero en realidad, era una persona egoísta que haría lo que fuera por satisfacer sus propios deseos. Y él había orquestado todo este drama. Sentía que era intrigante y traicionero. 8. María, te amo, y tú también me amas, ¿verdad? Huyamos, a un lugar donde no haya nadie. Esa novia que traje ese día no tengo nada que ver con ella. Solo era una niñera contratada. Lo interrumpí. Deja de hablar y de soñar. No me gustas para nada. La persona que amo es mi esposo. No hay manera de que lo abandone. Debería haberte mandado a la cárcel, pero no quiero hacerle daño a mis padres ni a mi marido. Antes de que pudiera terminar la frase, me levantó y me tiró sobre la cama. Se apretó contra mí. Estás mintiendo. Se nota que estás enamorado de mí. Me amas, eres mía y no dejaré que nadie te aleje de ti. Dicho esto, me besó el cuello. Luché desesperadamente, pero fue en vano. En ese momento, se oyeron pasos afuera de la puerta. Mi esposo y su familia habían regresado. En la mesa, Alejandro estaba tan sórdido como siempre. Pero levantó el pie y me lo frotó desde el tobillo hasta el muslo. Finalmente, inventé una excusa al azar y me levanté apresuradamente para irme. Pensé que se arrepentiría al ver mi actitud, pero ¿quién iba a decir que iría aún más lejos? En una reunión familiar. Estaba un poco borracha y entré temprano a la habitación. Mientras estaba medio dormida, alguien me besaba el cuello y la clavícula. Lo abracé y le respondí con pasión. Cariño, te amo. Te deseo. Cariño, yo también te quiero. Mientras nos besábamos, se me pasó la borrachera. Mi marido no fuma, pero el hombre que tenía delante tenía un ligero olor a tabaco en los labios. Aproveché para palparle los abdominales. Me quedé aún más asombrada. Mi marido tiene abdominales marcados, y yo los palpaba ayer mismo, y este tipo tiene abdominales marcados. Este no es mi marido. Encendí la luz. Era Alejandro. Dijo bromeando, ¿se ha enterado el bebé? ¡Qué descarada! ¿Sabes lo que haces? Están todos fuera, ¿cómo te atreves? Con tal de que el bebé esté contento, haré cualquier cosa peligrosa. Mantuvo esa cara, insultándome con insultos que me molestaban. Señalé la puerta y le dije que saliera. Me llamó chico malo, con la mirada llena de tristeza y paranoia. Si no te portas bien, cariño, enciérrame. No me importó en absoluto, pero no esperaba que hiciera lo que me dijo. De hecho, me encerró. En una jaula para perros. Tenía las manos y los pies atados. Alejandro sostenía un pequeño látigo, con la mirada llena de posesividad. María, no te portas bien. Te romperé las piernas. Así podrás quedarte conmigo para siempre. ¿Estás loco? ¿Dónde está mi marido? Suéltame. Me estás encarcelando ilegalmente. Esto es un delito. No tengo ni idea de cómo me dejó inconsciente, cómo me ató aquí, ni qué trama este pervertido. Su locura y paranoia habían destrozado mi percepción de él desde hacía tiempo, y ahora solo le tengo miedo. Más tarde, por fin encontré el momento adecuado para escapar. En cuanto salí, le confesé todo a mi esposo. Confío en mi comprensión de su carácter y de la relación que compartimos. Si aún guarda resentimiento y quiere el divorcio, respeto su decisión. No he dormido bien durante este tiempo. Ya no quiero vivir con este miedo constante. Al principio, mi esposo se sorprendió. Pero luego dijo que no era mi culpa, sino la maldad de los malos. Mis suegros también fueron muy razonables.
No favorecieron a su hijo y se pusieron del lado de la justicia. Gracias al esfuerzo de toda nuestra familia, Alejandro finalmente recobró la cordura y dejó atrás su obsesión conmigo. Poco después, se entregó. 10 años después. Nuestros 3 hijos ya están en primaria. Mi tío mayor tiene novia, y me enteré de que celebrarán su fiesta de compromiso un mes después, durante el Festival del Medio Otoño.